todos los siglos de los siglos. Y en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien vive y reina. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Recordemos, hermanos, que durante el mes de diciembre y el mes de enero nuestro culto continúa a las 10 de la mañana. Por lo pronto no tenemos escuela bíblica. Dios mediante, para el primer domingo de febrero estaremos reiniciando nuestra escuela bíblica. Espero que podamos venir con un diseño nuevo de la escuela bíblica para el año 2024. Entonces, por ahora seguimos con nuestro culto a las 10 en punto de la mañana. También quiero anunciarles, iglesia, que gracias al Señor, para el próximo domingo vamos a tener unos bautismos. Vamos a tener bautismos acá en nuestro culto, una vez finalizado el culto del próximo domingo. Vamos a tener ya unos 2 o 3 hermanos nuevos de la obra Nueva en Piedecuesta. Vamos a bautizar 3 personas nuevas de Piedecuesta y vamos a bautizar 2 hermanos de acá. Así que en su momento vamos a presentárselos para que la iglesia los distinga y oremos por ellos. Así que estemos teniendo presente esto para el próximo domingo. Muy bien, nosotros en este momento en nuestra iglesia estamos, digamos, implementando lo que hemos llamado el reloj de oración. Hay un grupo de hermanos que nos hemos vinculado con ese reloj de oración. Cada uno ha escogido una hora diferente en la cual orar. 24 horas al día. Bueno, 1 hora cada quien que se anotó. Esperamos cubrir las 24 horas. Todavía nos falta gente. Pero hemos estado enfocándonos en 4 aspectos sobre los cuales yo he estado predicando estos últimos domingos: purificación, avivamiento personal, sentido o espíritu de misión. Y hoy quiero hablar sobre el cuarto aspecto, motivo de oración, del reloj de oración, que es obreros e intercesores. Es de lo que quiero hablar esta mañana y es por lo que estamos orando, porque el Señor levante también obreros e intercesores en nuestra iglesia. Entonces, hermanos, voy a pedirles que miren, vamos a hacer aquí, yo no sé, un estudio, predicar un sermón, tal vez las 2 cosas, pero vamos a mirar un pasaje que nos es muy conocido a todos, yo pienso, o a la mayoría, y del cual hemos hablado en otra ocasión. Está en Mateo capítulo 9, Mateo capítulo 9, versículo 35. Vamos a basarnos en este texto esta mañana y paralelamente vamos a considerar en el transcurso otros pasajes sumamente importantes. 9:35, capítulo 9 de Mateo, el versículo 35. ¿Lo tienen? Allí dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Amén. Muy bien. Déjenme orar, por favor. Dios bueno, esta mañana te alabamos. Aquí estamos frente a tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra habla al corazón.
Por medio de tu Santo Espíritu, tú nos persuades, nos llamas, nos confrontas. Y yo creo que hoy no es la excepción. Hoy necesitamos también considerar seriamente lo que este pasaje que acabamos de leer nos enseña para nuestro tiempo, para nuestra propia vida. Dios habla y ministra tu palabra a nuestros corazones. Y Dios, de una manera muy especial, te doy gracias por todos a quienes tú nos has puesto en tu camino y nos has puesto del lado de tu verdad. Y gracias también por la obra de salvación que has hecho en nuestras vidas, de la cual podemos dar fe con toda seguridad, por lo que Jesús hizo en la cruz. Ayúdanos a no confundir la seguridad de nuestra salvación con nuestras propias buenas obras o nuestras propias bondades. Ayúdanos a comprender que somos salvos por lo que Jesús hizo. Y que a partir de allí, Señor, somos llamados a cumplir una misión. Ministra tu palabra a nuestros corazones, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Observen ustedes que Mateo, en su narrativa, ubica a Jesús en un contexto de crisis y de necesidad profunda en la vida humana. El capítulo 9, por ejemplo, comienza hablando de un paralítico. Comienza hablándonos del llamamiento mismo de Mateo, el que escribe el Evangelio. Comienza hablándonos de la gente preguntando acerca del ayuno desde el punto de vista religioso. Nos habla también de la hija de un director o de un líder de la sinagoga que se llamaba Jairo y que estaba a punto de morir, y de una mujer que tenía un problema sumamente serio con su salud. Y nos habla también de dos ciegos que en un momento dado reciben la vista. Y nos habla de un mudo que habla. Todo eso, observen ustedes, todo eso nos describe personas en una situación de crisis. Y tiempo nos faltaría, sería motivo de algún otro momento predicar acerca de cada uno de esos casos, pero nos describen personas en situaciones de crisis. Una crisis en la que probablemente tal vez usted esté, o una crisis que refleja también la crisis del mundo de Jesús, del tiempo de Jesús, una crisis que refleja la crisis del mundo actual, del mundo en que nosotros vivimos. Y dentro de ese contexto de crisis, Mateo ubica a Jesús en su narrativa. Y es ese, por decirlo, el ambiente propio para el ministerio de Jesús. Jesús no puede estar en otro lugar ni en otra actividad. No puede estar enfocado en otra cosa que no sea ese mundo en crisis. Nosotros siempre vemos a Jesús en alguna manera confrontando al mundo y a la gente en crisis. Ese era el ambiente propio para su ministerio. Y vemos a Jesús haciendo exactamente lo que se esperaría de él. Mateo dice que Jesús enseñaba, que Jesús predicaba y que Jesús sanaba. Quizás esas eran los recursos propios que Jesús traía consigo para afrontar a un mundo en crisis: enseñar, predicar y sanar. Todo eso llegó a constituir la tarea o la misión de la iglesia. La iglesia es llamada también, igual que hacía Jesús, es llamada a enseñar, a predicar y a sanar. Y todo eso motivado por la necesidad que percibe o que perciba mejor en su entorno. Entonces, nosotros nos encontramos aquí con una situación de crisis que demanda una solución adecuada, oportuna e inmediata. Esa es una tarea que reviste varias
características diferentes. Esa tarea de la iglesia, esa tarea, esa misión de la iglesia, aprendida en el modelo que vemos en Jesús, es por una parte una tarea urgente. Es una tarea urgente. El versículo 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto implica una tarea urgente, donde haya en alguna manera enfermedad y dolencia, en alguna forma hay urgencia, y Jesús está allí atendiendo y llevando a cabo una tarea urgente. Mateo tuvo oportunidad, como pastor que era, en el momento en que él escribe su evangelio, tuvo oportunidad de ver como discípulo de Jesús el intenso afán del maestro por llegar a donde estaba la gente necesitada. Y sugiere, me parece a mí, de una manera muy enfática, que si la iglesia es seguidora de Jesús, hará lo mismo que él hizo. Mateo está frente a una iglesia que él pastorea, y él ve que esa iglesia también necesita captar el espíritu de urgencia que había en Jesús. Así que por medio de esta narrativa parece que Mateo estuviera diciéndoles: si ustedes son verdaderamente seguidores de Jesús, así como yo lo fui en mi momento, y también vi el afán de él por atender las crisis del mundo, es necesario que ustedes también imiten el ejemplo de Jesús. La iglesia que realmente es seguidora de Jesús hará lo mismo que él hizo, con el mismo espíritu con que él lo hizo. Surge una pregunta aquí: ¿dónde encontramos gente necesitada? ¿Dónde encontramos gente necesitada? Esa puede parecer una pregunta fuera de lugar, pero hay que hacerla porque pareciera que a veces la iglesia no percibe, la iglesia no se da cuenta o no se enfoca en dónde está realmente la verdadera necesidad que es llamada a atender. ¿Dónde encontramos gente necesitada? Mateo nos ayuda a ir aproximándonos a una respuesta cuando nos dice que Jesús recorría las ciudades y aldeas. La palabra recorrer que Mateo utiliza aquí es una palabra que significa andar alrededor. Y eso parece indicarnos que Jesús llevó a cabo un viaje por lo que pudiéramos llamar una especie de distrito o de círculo de ciudades y aldeas que había en cierta región de Galilea donde él comenzó su ministerio. Y nos sugiere la visión y la urgencia que Jesús intuía en su entorno. Aquí hay algo muy especial con las ciudades y las aldeas. En el tiempo de Jesús, las ciudades no eran como hoy, o a lo que nosotros llamamos ciudad hoy. En los tiempos de Jesús, una ciudad era una aldea que había crecido y en la cual se habían levantado en algún momento edificios importantes o de cierta trascendencia, y por lo general estaba rodeada de un muro o de una muralla, y eso indicaba que dentro de esa ciudad rodeada de muros la gente estaba bastante segura y bastante cómoda. A diferencia de la aldea simplemente era un conjunto de casas pequeñas, generalmente muy pocas, que estaban ubicadas en algún lugar, pero que no tenían un muro alrededor, y eso sugería que la gente que vivía allí estaba completamente desprotegida. En las ciudades puede ser que la gente se sentía bien, pero al tiempo que la gente se sentía bien materialmente, espiritualmente estaban enfermos.
En tanto, la gente que estaba en las aldeas puede ser que no se sentían muy seguros, pero también tenían una profunda necesidad espiritual y moral. Ciudades y aldeas. Y uno se pregunta, si queremos responder a lo que decíamos hace un momento, ¿dónde encontramos gente necesitada? ¿Qué encontramos en las ciudades y en las aldeas? Simplemente encontramos lo mismo que vio Jesús. Encontramos enfermedad y encontramos dolencia. Tal vez encontramos gente que está muy bien en cuanto a su salud física, pero están enfermos en su alma, están enfermos en su mente. Puede ser que encontramos gente que mentalmente están muy bien, pero están profundamente enfermos físicamente. La gente puede estar muy bien del cuerpo, pero terriblemente mal del alma o viceversa. Cuando algo en el cuerpo colapsa, sabemos lo urgente que es la atención médica, y Jesús vio todo eso en las ciudades y aldeas. Por eso su afán era enseñar, predicar y sanar. Así que a la luz de eso nos preguntamos hasta dónde nos impulsa la urgencia de Jesús, hasta dónde nos impulsa a nosotros el Espíritu de Jesús en nuestro corazón, en nuestro ser. Jesús era consciente de la necesidad, y Mateo le está diciendo a su iglesia, si Cristo realmente está en ustedes, ustedes deberán ser tan conscientes de la necesidad como lo era Él. Jesús era consciente de la necesidad, pero lo que le añadía otro factor al asunto de la urgencia era que Jesús sabía que el tiempo era corto, que el tiempo era corto. En esta narrativa de Mateo hay un profundo sentido de urgencia. Hay que hacer algo porque el día se acaba. El tiempo se acaba. La luz va pasando y viene la noche. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, el evangelista nos presenta la narrativa de un hombre al que Jesús halló en una situación crítica y de profunda urgencia. Nos habla Mateo de un ciego que fue sanado por Jesús. Y Mateo dice que ese ciego lo era de nacimiento. Nunca había visto en su vida. Dependía de la caridad pública para poder sobrevivir. Y lo más probable es que, como solía pasar en ese entonces, la familia que tenía a alguien así en su casa lo arrojaban a la calle porque no tenían manera de ver por él, no tenían manera de sostenerlo. Así que la persona que tenía un problema como estos simplemente tenía que irse a tratar de sobrevivir de la mejor forma que pudiera, dependiendo de la gente. Este hombre estaba en un estado de urgencia, y los discípulos de Jesús llamaron su atención con respecto al ciego, diciéndole: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Allí está la situación de urgencia, un hombre en un estado crítico, pero allí está también quien tiene el poder y la autoridad para salvarlo, quien está dispuesto a venir a él como el remedio para una situación de urgencia, para una situación crítica. Allí dice que dice en el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús sabía, Jesús advierte a sus discípulos, Jesús advierte a su iglesia: el tiempo pasa, el tiempo se va acabando, el día va llegando a su fin.
el día se está acabando. Para muchas personas que no conocen de Jesús, el tiempo se va agotando. Y Jesús sabía que para aquel ciego la situación era urgente, por tanto era necesario atender a su problema de manera inmediata. Por eso dice en el versículo 6 que dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Por más contraproducente que pudiera parecernos este proceder de Jesús de escupir en el suelo y hacer lodo con la saliva, la verdad es que el hecho o la tarea de hacer lodo con saliva demuestra lo urgente y apremiante de la situación. No había otra cosa que Jesús pudiera hacer que atender a ese hombre ciego. Ese era un día sábado. La ley prohibía que se realizara cualquier trabajo en el día sábado. Y curar, sanar a alguien que estaba enfermo era violar la ley. Y hacer algún trabajo como preparar lodo con saliva, eso violaba también la ley. Pero Jesús estuvo dispuesto a hacer lo que fuera con tal de que aquel hombre fuera sanado y su vida fuera restablecida. Jesús captó la urgencia del momento. Jesús tuvo la suficiente sensibilidad de corazón, espiritual y moralmente, para darse cuenta de lo crítico que era ese momento para ese hombre ciego. Hermanos, para evangelizar, nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si primero somos salvos. Tenemos que preguntarnos si somos salvos de verdad. Segundo, tenemos que preguntarnos si realmente queremos que otros se salven. Y tercero, tenemos que pensar si realmente estamos dispuestos a ir. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Qué tan dispuestos estamos a ir? Ir, una palabrita pequeñita. Yo creo la palabra más pequeña que encontramos en toda la Biblia. Ir. 2 letras, I-R. Ir. Y esas 2 palabritas, esas 2 letras, esa pequeña palabrita define sencillamente, simplemente la tarea que tenemos. La tarea es ir, independientemente de la forma en que lo hagamos o independientemente de a dónde vayamos, pero la tarea es ir. Yo conozco muchos casos de estudiantes universitarios que abren o comienzan grupos de estudio bíblico y oración en la universidad. Yo conozco de personas que comienzan un grupo de oración o de estudio bíblico en su casa, en su vecindario. Yo conozco de personas que reúnen compañeros de trabajo, de oficina, en donde quiera que laboran, para que en la hora del almuerzo tengan un tiempo de oración y de reflexión bíblica. No, se trata de ir. No sé si el Señor llamará a alguno de nosotros para ir al Congo o a Nigeria o a la China o a la Patagonia, no sé dónde, pero por lo pronto nosotros tenemos que estar dispuestos a ir a donde quiera que el Señor nos haya de usar. Tenemos que tener la sensibilidad de Jesús de captar también la urgencia del momento. Jesús habló de ir, y esto se refiere básicamente a emprender un viaje o a asumir una tarea. Así que ir es simplemente emprender la misión. Es obvio que Jesús observa las condiciones de la gente, pueblo, multitudes. Y es increíble que pueblos enteros estén tan mal, ciudades enteras estén tan mal, aldeas enteras estén tan mal.
Es increíble que multitudes estén tan mal. El evangelista Billy Graham, que hace algunos años partió a la presencia del Señor, él solía decir: los Estados Unidos son un océano de perversión. Hablando solamente de los Estados Unidos. Y Jesús es movido a compasión, porque Él ve a las multitudes en un desamparo total y dispersas, perdidas como ovejas sin guía ni dirección. En este caso Jesús va donde hace falta la enseñanza, donde hace falta la predicación, donde hace falta la sanidad. Jesús enseñaba predicando el evangelio e ilustrándolo con la sanidad de los enfermos, demostrando que asimismo necesitaban y podían, por medio del poder de Dios, sanar sus almas. Sí, es una tarea urgente. Pero en segundo lugar, es también una tarea vital. Es una tarea vital. En el versículo 37 dice, volviendo a nuestro texto: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Miren bien esto: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Es una tarea vital, tan vital como recoger oportunamente una cosecha. En los tiempos de Jesús era vital recolectar las cosechas oportunamente, porque de ello dependía la sobrevivencia. Si había cosecha, había sobrevivencia porque había alimento. Si no había cosecha, sí que la iban a pasar mal, muy mal. Por eso los discípulos sabían de qué les hablaba Jesús cuando les dijo: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. La Nueva Versión Internacional traduce: la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. La palabra obrero se refiere a una persona que está dispuesta a trabajar, que está dispuesta a esforzarse, porque tiene una razón para trabajar. Por eso se compromete con el trabajo. Y pareciera que Jesús está diciendo, parece que los que están dispuestos, los que están poco comprometidos, son pocos. Hay un énfasis muy especial, y mire bien esto, hay un énfasis muy especial en los obreros, a la luz de la necesidad. Los obreros se requieren cuando hay necesidad. Si no hubiera necesidad, no se requeriría obreros. Vuelvo y subrayo: los obreros se requieren cuando hay necesidad. El evangelista Mateo mismo nos trae la parábola de la viña. Una viña era un sembrado de uva, que tenía también su tiempo en que el fruto se desarrollaba y llegaba un momento específico en el que había que recolectar el fruto, había que cosechar el fruto. Entonces dice Mateo que el reino de los cielos es semejante a un hombre. Dice aquí un hombre que tenía una familia por la cual responder, una familia con la que tenía un compromiso y que debía proveer para ella. Ese hombre, padre de familia, dice Mateo, salió por la mañana, muy temprano. La palabra mañana significa muy temprano. Cuando hay urgencia de hacer algo, se madruga, ¿sí o no, hermanos? Amén. Se madruga. Salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Necesitaba gente que viniera a trabajar en la recolección del fruto de la viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña.
Pero eso fue muy temprano en la mañana, antes de las 6 de la mañana. Pero luego dice que salió cerca de la tercera hora. Ya eran las 9 de la mañana y todavía hacía falta personal, hacía falta obreros, hacía falta recolectores, porque la recolección de la cosecha era urgente. Eran las 9 de la mañana y tuvo que salir a buscar más obreros. Y encontró gente desocupada en la plaza. Gente desocupada en la plaza. Gente que se parecía en mucho a la gente de muchas iglesias que tienen sus trabajos, tienen sus empleos y demás, pero espiritual y ministerialmente están completamente desocupados. Y a esos desocupados les propuso ir a su viña. Luego dice que salió e hizo lo mismo a la hora sexta. Eran las 12 del mediodía. Miren ustedes, 6 de la mañana, 9 de la mañana, 12 del mediodía, y la urgencia persistía. La tarea era supremamente grande. Luego dice que salió otra vez a la hora novena. La hora novena eran las 3 de la tarde. Y la tarea seguía siendo urgente. Se necesitaba más gente, más obrero. Pero el clímax de esta historia llega cuando dice que volvió a salir a la hora undécima. La hora undécima eran las 5 de la tarde. Y la tarea laboral en los tiempos de Jesús terminaba a las 6 de la tarde. Quedaba una hora, solo una hora, para acabar de recolectar la cosecha. De lo contrario, mucho fruto se perdería. Por eso dice, salió cerca de la hora undécima y halló a otros que estaban como desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Ellos le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, bueno, pues, entonces, ¿ustedes quieren ir a mi viña? Necesito urgentemente más mano de obra para recolectar mi cosecha. El hecho de que saliera a las 5 de la tarde significa que el asunto era cada vez más urgente. Y solo quedaba una hora para acabar de recolectar la cosecha. En este caso, paralelo al caso que Mateo narra en el capítulo 9 de la falta de obreros, de los obreros pocos, el contraste es entre una desproporcionada necesidad y los pocos obreros con los que aparentemente se cuenta. Jesús dice, la mies es mucha. La palabra mies, o mejor, esto tiene un fuerte sentido de urgencia, unido al concepto de desamparadas y dispersas. El 11 de septiembre, ¿de qué año fue lo de las Torres Gemelas? 2001. Una llamada alertó a la estación central de bomberos de Nueva York, hablando de que un avión se había estrellado contra un edificio de las Torres Gemelas. Y más tarde otro. Y en cuestión de minutos, cientos de bomberos corrieron por toda la ciudad hacia el lugar donde estaban las Torres Gemelas. Y he sabido también cuántos de esos bomberos dieron su vida en esa tarea de atender esa emergencia. Nosotros pudiéramos decir, las Torres Gemelas representan a un mundo en crisis. Los bomberos representan a la iglesia, que es llamada por Dios para venir a atender al mundo en crisis. Un llamado que sugiere cuántos están dispuestos a venir y entregar su vida, dar su vida para Cristo.
como obreros que Él esté dispuesto a usar en su obra. El recorrido crítico de Jesús deja al descubierto la enorme necesidad. Pero observen esto, Jesús puede hacer mucho, porque Él es Dios. Sin embargo, Jesús está en su condición plenamente humana. Él puede hacer mucho, pero alguien tiene que ayudar. Una cultura consumista como la nuestra no va a comprender muy bien lo que implica la mies es mucha. O al menos no va a tener o no va a sentir el impacto de esa realidad como sucedía con la gente en el tiempo de Jesús. Mies es una palabra que significa cosecha madura y en su punto. Si yo siembro café, tengo que esperar el tiempo de la sazón o la maduración del fruto y oportunamente recoger la cosecha, puesto que se trata de un fruto muy valioso. Y si no se recoge, yo me imagino que también se perderá. Jesús está hablando a una cultura agrícola que sabía lo que implica sembrar, sabía lo que implica esperar y recoger la cosecha, y que esto debía hacerse en el tiempo preciso, porque si no se corría el riesgo de perderla. No solo se perdía la cosecha, sino también sufría pérdida el que había sembrado. Iglesia, hoy Jesús habla a una sociedad en la que muchos se pierden. Hoy Jesús habla a una iglesia que está en medio de una sociedad en la que muchos están perdiéndose y están en crisis, y en medio de la cual la iglesia sabe o debiera saber lo que vale un alma. No sé hasta dónde nosotros estemos siendo sensibles a la situación de crisis que vive nuestro mundo hoy. Una crisis bien marcada y que cada día irá de mal en peor, y que nunca, y entiéndanme bien, nunca mejorará hasta que el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Así que la iglesia tiene una tarea vital. ¿Cuántos dicen amén? Creo que vamos bien, ¿verdad? Y en tercer lugar, es una tarea a la que Jesús nos llama. Es una tarea en la que Jesús te llama a ti. A cada uno de nosotros nos llama Jesús. Una tarea a la que Jesús nos llama. Hasta aquí, los discípulos parecen ser meramente observadores, mientras Jesús va. Ahí van ellos con Él, pero parecen ser meramente observadores. Parece que ellos todavía no asumen ninguna tarea, ninguna cosa que hacer. Van ahí como observadores. Parece extraño, pero van ahí como observadores. Jesús es el que va haciendo la tarea. Pero en un momento dado Jesús los insta a rogar, a clamar a Dios. Oren, les dice Jesús, oren por obreros para la mies. Oren por obreros para la mies, o sea, oren por obreros para recoger la cosecha, porque es mucha y los obreros con los que se cuenta son muy pocos. Jesús los instó a orar. Yo creo que debió haber pasado un tiempo entre lo que dice el versículo 38 y el versículo 1 del capítulo 10. Y estoy seguro de que los discípulos de Jesús oraron. Tienen que haber orado. Y ahora les voy a decir por qué. Ellos oraron. Ellos debieron haber seguido el consejo de Jesús y haberle pedido al Padre: Padre, envía obreros a tu mies. Ellos debieron haber orado. Ahora observe usted que hay una transición entre lo que dice el versículo 38 del capítulo 9 y lo que dice el versículo 1 del capítulo 10. Puesto que después de la oración hay un llamado. Aquí dice que entonces, dice así su Biblia, ¿sí o no? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos. Hubo oración
Y como fruto, como resultado, como respuesta a la oración, vino un llamado de parte de Jesús. Y ellos debieron haberse sorprendido grandemente, porque dice que Jesús llamó ¿a quiénes? ¿A quiénes llamó? A sus propios discípulos. Ellos debieron haberse sorprendido cuando la respuesta a su oración indicaba que los llamados eran ellos mismos. Y es como si Jesús les dijera: muchachos, los felicito, el Padre escuchó su oración, ahora los está llamando a ustedes a ser sus obreros. Me parece que hay una gran ironía en todo esto, y nosotros no siempre parecemos entender las ironías de Dios. Hablar irónicamente es dar a entender de manera indirecta lo contrario de lo que se dice. Por ejemplo, imagínese que usted está atareado con alguna cosa. Tal vez usted está tratando de bajar un piano por unas escalas y usted está luchando para bajar ese piano. ¿Se imagina lo que pesa un piano? Así que usted está tratando de bajar ese piano, pero hay alguien más que está ahí diciéndole: mira, hazle por aquí, hazle por allá, mira, cuidado que te vas a caer, cuidado que te vas a chocar. Y de pronto usted se siente tan molesto de verse luchando usted solo, que de manera irónica usted se levanta y le dice: caramba, no ayudes tanto. En los versículos 35 al 36, nosotros vemos a Jesús trabajando solo. Él enseña, Él predica, Él sana, hasta cuando ve lo enorme de la tarea, ve la inmensa multitud, ve la cantidad de gente, y simplemente sus discípulos están allí como observadores. Simplemente como observadores. Así que Jesús se levanta y les dice: carambas, qué tan pocos somos para atender esto. Pero lo irónico del caso es que Jesús se refería a que los pocos eran tan pocos que el único era Él. En realidad me parece que lo que Jesús les dice no es tanto que oren para que el Señor envíe a otros, sino para que los despierte a ellos. Es probable que al fin los discípulos percibieron el llamado en la ironía de Jesús. Amén. ¿Quién no entiende una ironía? ¿Quién no capta una indirecta? O como decimos en nuestro medio, ¿quién no comprende una puya? Y Jesús supo dónde puyarlos para que respondieran. ¿No nos estará hablando a nosotros lo mismo hoy? Así que en su mensaje a la iglesia, Mateo hace ver que una sola persona, así fuera Jesús mismo, no puede afrontar la tarea de atender a las necesidades espirituales y morales de una sociedad. Se necesita del compromiso y de la diligencia de todos los que valoran las almas, así como Jesús lo hace. Todos tenemos la responsabilidad y la oportunidad de alinearnos con Jesús en la recolección de la gran cosecha. Amén, hermanos. Todos tenemos oportunidad de hacerlo, pero también responsabilidad para la honra y la gloria del Señor. Amén, hermanos. Tal vez el Señor esté llamándole a usted, no sé. El que llama es Él. El que llamó a sus discípulos fue Él. El que llama a la iglesia hoy es Él. El que llama a cada corazón es Él. Tal vez el Señor esté llamándole a usted para servir y ser un obrero en su obra. Amén, hermanos. Incline su rostro y ore, por favor. Incline su rostro y ore.
Ore allí un momento. Piense en ese, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Piense en cuánto pudiéramos aún organizarnos como iglesia para que pudiéramos hacer una tarea más diligente, que sea de bendición, de beneficio para mucha gente en su vecindario, en su conjunto, en su trabajo, en toda esta ciudad de Bucaramanga. Piense qué tanto Dios pudiera usarle a usted, usar su testimonio, usar esa presencia del Espíritu de Dios que está en usted, usar su propia experiencia de salvación para ministrar a otros en la mejor forma que usted pueda hacerlo. Dios bueno, nosotros no podemos dejar de reconocer hoy también que igual que en el tiempo de Jesús, la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero cada uno de nosotros podemos hacer que esa cantidad de obreros aumente, que seamos más, que no simplemente nos limitemos a ser observadores y a veces hasta críticos de lo que otros hacen o no hacen, de si lo hacen bien o no lo hacen o lo hacen mal. Señor Dios, ayúdanos a cada uno de nosotros también a considerar tu llamado a servir en tu obra, tu llamado a ir y predicar, a ir y enseñar, a ir y evangelizar, tu llamado a ir y orar por alguien, tu llamado a ir y sanar a tantas personas enfermas del alma, de la mente, del corazón y del cuerpo. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz que nos llama, ayúdanos a pensar qué tanto yo puedo hacer, Señor Dios, en tu obra, o qué tanto yo pudiera capacitarme para servirte. Señor Dios, pero quiero servirte. Nos encontramos con que estos discípulos que andaban con Jesús, inicialmente solo como observadores, ellos aprendían y tenían también deseo de servir hasta cuando la oportunidad se les dio y Jesús los llamó y les dio autoridad y les dio experiencia y les dio sabiduría y los envió y les dijo qué hacer. Y yo creo que hoy no es diferente. Yo creo que hoy es igual, porque Jesús está en nosotros y está en medio de tu iglesia y está en medio de este mundo que tiene tanta necesidad. Señor, ayúdanos a pensar cuánto pudiéramos servirte y cuánto pudiéramos hacer por alguien que está en necesidad, en donde quiera, Señor, que nosotros estemos ubicados. Ayúdanos a comprender lo urgente de la tarea, ayúdanos a comprender lo vital de la tarea y ayúdanos a captar el llamado de Jesús a nuestro corazón. Padre, ayúdanos a pensar en esto, de verdad, en serio. Ayúdanos a seguir orando en nuestro reloj de oración, que más hermanos puedan anotarse, vincularse con ese reloj de oración. Señor Dios, que podamos seguir orando porque en nuestra vida haya purificación, que haya un despertamiento espiritual, que haya espíritu de misión en nosotros, pero también, Señor, que estemos dispuestos a responder como obreros y como intercesores. Padre, toma nuestra vida, santifícala, úsala para tu honra y gloria. Ayúdanos a no echar esto en saco roto, ayúdanos a pensar, a abrir nuestro corazón seriamente al llamado tuyo. Y ver, Señor Dios, que tú nos encamines, nos muestres cómo servirte y de qué manera. Recibe nuestra alabanza, recibe la honra y la gloria por siempre en Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Estemos de pie, hermanos, por favor. Salude a su hermano que está a su lado. Dios me les bendiga grandemente. Les esperamos el próximo domingo. Dígale a su hermano que está a su lado: te amo y Dios te ama. Dios les guarde a todos.